Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Gastón Acuña, soy uno de los graduados de cirugía pediátrica y en el día de hoy vamos a hacer un par de teóricos que nos parecieron importantes para el manejo de una patología muy frecuente. Una de ellas es el dolor abdominal como síntoma general y como motivo de muchas consultas y de muchas etiologías en la emergencia, tanto médicas como quirúrgicas. Y en un nuevo apartado y en un nuevo teórico vamos a hablar de la apendicitis aguda. Como importancia del tema, van a ver que es un cuadro de consulta y un síntoma extremadamente frecuente en la puerta de emergencia, que amalgama una gran variedad de causas y una gran variedad de etiologías, que implica para el médico que se enfrenta a este síntoma de consulta un gran reto terapéutico y diagnóstico, dado que hay que manejar un gran abanico de patologías que se expresan de esta manera. En el caso del dolor abdominal, en el niño es muy frecuente que el miedo en el núcleo familiar sea el miedo a la patología quirúrgica, a la cirugía y al riesgo que esto conlleva. Por lo tanto, es muy importante manejar la ansiedad del entorno. Como ven en esta diapo, el dolor abdominal como expresión de una patología es muy variado y vemos que varían las causas dentro de las más frecuentes en base a una franja etaria. Por ejemplo, vemos que en los recién nacidos, en el lactante y en el preescolar, las causas médicas son las más frecuentes, empezando la apendicitis aguda a cobrar relevancia y frecuencia en el escolar y en el adolescente. Un concepto importante es que si uno abarca todas las franjas etarias y el dolor abdominal como motivo de consulta, podemos decir que la mayor parte de los dolores abdominales son de etiología médica. Con respecto a la anamnesis como primer encuentro con el paciente, es importante tener en cuenta desde el punto de vista del dolor el ATILIEF. El ATILIEF es una sigla muy importante y muy útil para nuestro manejo como médicos, donde, como ya sabrán, el ATILIEF es una mnemotecnia que implica la aparición del dolor, el tipo, la intensidad, la localización, la irradiación, la evolución y los fenómenos acompañantes. Es muy importante seguir cada uno de esos pasos y ver de manera paulatina cómo el dolor se va presentando. Por ejemplo, no es lo mismo un dolor brusco a un dolor gravativo que comienza leve y se va acrecentando a medida que pasa el tiempo, como es en los procesos inflamatorios, la apendicitis o la pancreatitis, como vemos en los ejemplos. El dolor de presentación como un rayo en cielo estrellado, o sea, de aparición súbita, puede verse en los casos de perforación, invaginaciones o torsiones anexiales. Del punto de vista de los fenómenos acompañantes, las alteraciones del tránsito digestivo, como veremos en esta diapo y en la siguiente, son importantes. Es importante evaluar desde el punto de vista del tránsito digestivo alto, la aparición de vómitos, la frecuencia de los mismos, las características del contenido del vómito, si calma o no el dolor, dentro de otras características. La anorexia, dado por la falta de apetito en el niño, es un síntoma bastante característico de la apendicitis aguda, como veremos más adelante. En los cuadros de dolor abdominal vinculado a un cuadro infeccioso, la fiebre, su característica, el momento en el día que aparece, las cifras de temperatura y su evolución durante el periodo que se mantiene el dolor abdominal es muy importante para el manejo de distintas patologías. Con respecto a los restos de los tránsitos, el tránsito digestivo bajo, si moviliza o no el niño, las características de la materia, cómo es el patrón evolutivo de si moviliza o no, la presencia de diarrea o las características anormales dentro del producto de cuando el niño moviliza, por ejemplo, la diarrea, por ejemplo, las gleras, viéndose como una clara de huevo en el producto de la materia, es importante en los cuadros infecciosos. El tránsito urinario, las características de la orina, el síndrome urinario bajo dado por dolor, disuria o alteraciones en la frecuencia de cuando el niño orina son importantes para las patologías infecciosas urinarias que pueden ser motivo de causa de la etiología del dolor. Como fenómenos acompañantes, dado que, como vimos en la segunda diapositiva, hay muchas causas de dolor abdominal inflamatorio, infeccioso, gastrointestinal, como ser la gastroenteritis, la presencia de tos, rinitis o dinofagia es un dato relevante a la hora de analizar el dolor, dado que puede verse en la gastroenteritis. En las adolescentes,
los antecedentes gineco-obstétricos como la presencia de la menarca y la edad de la misma, el flujo, la fecha de última menstruación o sospechar el embarazo en las niñas un poco más grandes es importante a la hora de la etiología del dolor. Pasando de la anamnesis al examen físico, es muy importante, dado que es nuestra manera de examinar y nuestra manera de tomar datos relevantes de la patología del niño, más en los niños que no se comunican con el médico tratante por ser muy pequeños. Por ende, el examen físico comienza desde que uno se acerca al paciente. Observar la actitud del niño es distinto a un niño quieto en la cama, inmóvil, dado que la movilización le presenta dolor, a un niño que está saltando en la cama y presenta facies de que está bien. Eso es muy importante y ni siquiera nos hemos acercado a los pies de la cama. El estado nutricional, la deshidratación, las facies del niño son datos importantes. Bien, el examen físico general, la piel, lo linfoganglionar, lo neurológico, lo osteoarticular, es importante dado que aporta datos extra a la hora de analizar la patología global del niño. Recuerden que, si bien el dolor abdominal no lleva inmediatamente a un examen abdominal por ansiedad de querer saber el diagnóstico y intentar ir a una patología que uno conoce, no hay que olvidar que en los niños el síndrome escrotal agudo puede ser una causa de dolor abdominal, por ende la exploración genital sistémica en los niños pequeños es muy importante. Desde el punto de vista de lo abdominal, acuérdense que lo importante es primero la inspección, ver si el paciente está distendido, no está distendido, un abdomen excavado, un abdomen asimétrico, la presencia de cicatrices quirúrgicas pueden aportar datos muy sistemáticos. Con respecto a la palpación va a ser superficial y profunda. Recuerden que es muy importante ganarnos la confianza del niño. Si el niño, en nuestro primer acercamiento a él y en nuestro primer examen con la mano y al palpar su abdomen ya le hacemos doler, va a tener una cierta resistencia a la continuación del examen, ya que nosotros lo sigamos examinando. Por ende, como regla general, siempre comenzar por el sitio donde no le duele, de superficial y luego a profundo. Las características de la palpación, si es un abdomen blando, depresible, indoloro y no presenta ninguna tumoración, nos aleja patologías graves o patologías quirúrgicas. La presencia de contractura a nivel de la pared abdominal por el signo de Stokes, recuerden que cualquier inflamación a nivel del aparato gastrointestinal genera una parálisis del músculo liso, por ende un hilio, y una contractura del músculo estriado, por ende una defensa a nivel de la musculatura abdominal. La percusión en el niño pequeño cuando está con dolor muchas veces puede obviarse para no aumentar el dolor del niño. La ocultación de los ruidos hidroaéreos, la presencia de ruidos hidroaéreos aumentados en timbre y frecuencia o el silencio a nivel de un hilio paralítico nos va a aportar grandes datos. El tacto rectal, si bien históricamente en los libros de semiología todo examen abdominal finaliza con un tacto rectal, no debe ser de rutina, salvo que ayude al diagnóstico o sea incluso terapéutico, como en los casos de los fecalomas. Las maniobras activas que se pueden realizar de manera principal antes de comenzar el examen son muy importantes. Como lo dijimos al principio, un niño que se presenta móvil, alegre, con buenas facies y saltando arriba de la cama, nos va a alejar los cuadros de irritación peritoneal. Como dijimos en los fenómenos acompañantes, que síntomas y signos que se encuentran en la orofaringe, como odinofagia, como placas a nivel de la orofaringe, son importantes a la hora de aportar datos al dolor abdominal, por ende, siempre deben examinarse, además del examen pleuropulmonar con la ocultación. Desde el punto de vista del diagnóstico, es muy importante recalcar que el diagnóstico en el dolor abdominal, nuestra mayor herramienta y nuestra mejor paraclínica es el examen físico y la clínica. Por ende, los exámenes deben solicitarse con un diagnóstico pensado en la mente y con un objetivo de que nos cambie o nos aporte ciertos datos a nivel de nuestra clínica. Pero recuerden que la clínica es nuestra mejor herramienta y la mejor paraclínica es la silla al lado del paciente y tomar el tiempo en el examen físico. Del punto de vista de las patologías infecciosas, la solicitud de un hemograma, un PCR o un BES pueden ser muy importantes a la hora de ver una leucocitosis o un PCR elevado en las causas infecciosas. En los casos que se sospeche una patología urinaria, el examen de orina y grupo cultivo nos va a aislar el germen y nos va a positivizar el diagnóstico.
Para la corrección del medio interno e hidroelectrolítica, el ionograma y la gasometría, en casos de cuadros infecciosos, en diarreas muy extensas o en muchos cuadros de vómitos, puede ser importante a la hora de la corrección del medio interno. Desde el punto de vista de la imagenología tiene que ser dirigida y no pedida al barrer. Por ejemplo, la imagenología pleuropulmonar, como la radiografía de tórax, en los cuadros infecciosos como las neumonias a nivel pleuropulmonar, son muy importantes. La placa de abdomen, la distribución de los gases, la presencia de niveles, tanto a nivel periférico como central, puede ser importante en las oclusiones intestinales o la presencia del signo de Chutro por encima de lo que sería la silueta hepática, puede ser importante en las perforaciones y como causa de neumoperitoneo. La ecografía como examen no invasivo e inocuo nos aporta muchos datos sabiendo que la ecografía es un examen técnico dependiente y debe ser solicitado con vistas a confirmar o descartar algún diagnóstico y solicitado con el correcto dato clínico. Las visceromegalias, el líquido libre o la patología anexial, por ejemplo en las torsiones o las roturas foliculares, es muy importante. Con respecto a la tomografía computada o la resonancia magnética, son menos utilizadas en los niños. La tomografía por la clara causa de una irradiación muy elevada en el niño y que a veces pueden aportar datos, pero no son de muy frecuente utilización en el dolor abdominal de consulta frecuente en la emergencia. Con respecto al tratamiento, nosotros debemos recordar que siempre debemos tratar el problema por el que viene el paciente, más allá de su edad. Por ende, si el paciente viene con dolor, siempre debe analgesiarse. El reposo, la suspensión de la vía oral es importante si uno sospecha una causa quirúrgica, dado que el ayuno de 8 a 6 horas en un paciente de urgencia es muy importante a la hora de una corrección quirúrgica. Por ende, en el primer acercamiento con el paciente, si uno sospecha una patología quirúrgica, debe suspender la vía oral. Se debe hacer reposo digestivo, una correcta hidratación y en los casos de sospecha y confirmación paraclínica, una reposición hidroelectrolítica. La analgesia es clave. La consulta con cirujano, ¿cuándo debe realizarse? Cuando se sospeche una patología quirúrgica o se tenga dudas del diagnóstico o se quiera confirmar una patología quirúrgica. Recordemos que la anamnesis y el examen físico son nuestra mejor paraclínica, son nuestro mejor aliado y son nuestro traductor a la hora de interpretar los síntomas y signos del paciente y transformarlos en un diagnóstico positivo. Bueno, con esto finalizamos, espero les haya sido de utilidad esta visión general del dolor abdominal. Les agradezco su atención, mi nombre por cualquier consulta es Gastón Acuña, uno de los graduados de la clínica quirúrgica. Nos veremos en el siguiente capítulo, en donde trataremos una de las causas más frecuentes de dolor abdominal quirúrgico en la urgencia, que es la apendicitis aguda.